espacio de conservación y me voy a enfocar básicamente en una especie que es el siricote o cobre de Cambra, para quienes tuvieron la fortuna de convivir con nosotros el día de ayer, pues ya lo habrán degustado en el postre. Entonces vamos a hablar un poco de esta especie. Bueno, ya sabemos, hemos leído mucho de que los huertos son sistemas agroforestales que mantienen especies que incluso pueden ser comparables en biodiversidad a las selvas que los rodean. En diferentes estudios nos hemos dado cuenta que hay ciertas especies que se repiten, que son muy frecuentes en los huertos familiares, sobre todo de Yucatán. Y a esas especies que se repiten con mucha frecuencia les llamamos especies estructurales, es decir, les dan forma hasta cierto punto y estructura al componente arbóreo de los huertos familiares, ¿no? El siricote es una de estas especies, es un árbol multipropósito utilizado especialmente como madera, es una madera de un veteado muy bonito, es una madera muy dura. Eso significa que requiere de muchos años para alcanzar un buen diámetro y que pueda ser aprovechada como madera, ¿no? Estamos hablando de que para que pueda tener, no sé, un diámetro de 30 centímetros, se requiere aproximadamente 100 años, entonces es una especie de bastante lento crecimiento, ¿no? Pero también es aprovechada, sobre todo los frutos, para producir un dulce, como que me gusta ayer, y es altamente apreciada como ornato, precisamente por el color tan bonito de las flores, ¿no? Esta especie es nativa de Yucatán, de México, de la parte de Centroamérica. De la hermana República de en las selvas de Yucatán, sin embargo, ya no se les encuentra con tanta frecuencia. O sea, es más fácil encontrarlos en un huerto que encontrarlos en la misma selva. Esto ha disminuido sus poblaciones debido a diferentes procesos agrícolas, ganaderos e incluso quemas forestales que han habido, ¿no? Es difícil encontrarla, por lo tanto la CONAFOR ya la considera como una especie prioritaria y la tiene como un objetivo a corto plazo para su identificación, conservación y manejo del termoplasma, ¿no? Está ya dentro de sus programas como especie prioritaria, ¿no? Entonces, es importante también realizar estudios de dinámica y estructura poblacional de este tipo de especies para poder conocer el estado actual y ver de qué manera está influyendo las diferentes dinámicas, los diferentes manejos que se están dando en esta zona sobre las poblaciones del siricote, ¿no? Cabe aclarar que este trabajo que estoy presentando, como lo debería haber presentado yo, sino un estudiante, pero no pudo venir. Y bueno, he tomado su lugar por esta razón, ¿no? Y aquí está trabajando, porque si la pusimos a chambear mucho, ¿no? Y bueno, con esta información esperamos poder contribuir, y hablando ya de las políticas públicas y comunales y cómo podemos influir, pues que estos resultados también puedan ayudar para establecer planes de conservación y gestión de esta especie, ¿no? Entonces, como objetivo de trabajo se analizaron los diferentes componentes de la estructura. No estoy hablando sobre dinámica, sino únicamente sobre la estructura poblacional del siricote, tanto en la selva mediana subcaducifolia y en huertos familiares en el municipio de Tizimín, aunque esta región es muy conocida por la producción ganadera. De hecho, muchos creen que solo hay ganado en Tizimín, que no hay selvas, ¿no? Pero sí hay selvas. Y también se identificaron las prácticas de manejo que recibe esta especie, tanto en los huertos como en la selva, ¿no? Y si esto puede influir en su estructura poblacional, ¿no? Bueno, este es Yucatán, la zona de Tizimín, y dentro de esta zona pues estuvimos trabajando en 7 comunidades: Santa Rosa y anexas, Francisco Villa, Teapa, San Juan kilómetro 4, San Pedro Juárez, Cabichén y Yaxchecú. De toda esta zona del municipio estuvimos realizando diferentes recorridos para poder ubicar a esta especie, y únicamente, es uno de los municipios más grandes, ustedes se dan cuenta, únicamente podemos encontrar poblaciones de siricote en la de Santa Rosa y anexas.
y por lo tanto la parte de muestreo en la selva pues nada más la pudimos realizar aquí, y en los huertos entonces sí visitamos el resto de las comunidades relativamente cercanas, están muy cerca en realidad. Entonces, en selva, ya una vez ubicados individuos adultos de silicote, establecimos 12 parcelas de 10 por 10 metros, se hicieron el análisis de vegetación, el área de muestreo total fue 1.2 hectáreas, y se muestrearon todos, o se registraron todos los individuos con un DAP mayor a 5 centímetros. Y en los huertos familiares, trabajamos en el 9, también se midieron todos los individuos con un DAP mayor a 5 centímetros y también el área de muestreo fue de 1.2 hectáreas. Las variables que se registraron fueron de altura, diámetro, cobertura, y obtuvimos ya los datos para poder tener el índice de valor de importancia, y también se hicieron los índices de diversidad y de Yacar para ver qué tantas especies estaban compartiendo entre los dos sistemas. Para la parte de estructura poblacional se dividieron a todos los individuos que encontramos tanto en selva como en huertos en 6 categorías, de acuerdo a su altura y su diámetro a la altura de la base o a la altura del techo. Y tuvimos individuos menores de 1 metro y menores de 10 centímetros de DAP hasta mayores de 9 metros y 30 centímetros de DAP. Para la parte de manejo se aplicaron entrevistas semiestructuradas donde se les preguntaba pues, la edad del árbol, dónde habían obtenido la planta, qué tipo de manejos le daba, si le daban poda, riego, deshierde, etc. Y se hizo obviamente una tabla de análisis cualitativo para poder tener un porcentaje. En cuanto a los resultados, para la diversidad florística de la selva, pudimos encontrar 178 árboles en los 10 cuadrantes que se muestrearon, que pertenecían a 20 familias, 36 géneros y 36 especies. La familia Fabaceae, como es ya muy común en diferentes estudios de la península, es una de las especies de las familias dominantes, y bueno, también en este estudio resultó estar representada con 9 especies. Y Corredodecandra, en este caso particular, y obviamente resultó ser la especie más frecuente, porque para poder establecer los cuadrantes de muestreo era necesario tener y contar con la presencia del silicote, ¿no? Para poder hacer el análisis. Fue la más abundante, encontramos 23 individuos, y la segunda especie fue, de valor de importancia, fue Bucera cimarrúa y Lueces, ¿no? Ya se pueden dar cuenta que también Vitex daomeris resultó también bastante importante, sobre todo en cuanto al tamaño del diámetro que ocupaba en el área, ¿no? Para los huertos familiares, lo que encontramos fue un total de 331 aves, o sea, mucho más cantidad de individuos. La familia más importante fue la Rutaceae, o sea, en los solares de Yucatán es indispensable que haya un cítrico, una naranja, una china, un limón, o sea, siempre vamos a encontrar esto. Y bueno, obviamente, como en estudios ya realizados con anterioridad, pues esta familia resultó de las más importantes. Y después fue seguida por las Fabaceae, ¿no? Citrus aurantium, que es la naranja agria, que no ha probado la cochinita pibil y su naranjita encima, ¿no? O sea, es necesaria para muchos guisos. Fue la especie más abundante y después, bueno, fue la especie más abundante. Sin embargo, Spondias purpurea ocupó un valor de importancia más grande, y esto fue dado precisamente que estaba bastante joven los individuos y ocupaba bastante espacio en los solares, resultando dominante. Y Corredodecandra ocupó el tercer lugar en el valor de importancia dentro de los solares. Cuando aplicamos los índices de diversidad, nos damos cuenta que en los huertos familiares encontramos mayor diversidad que con respecto a la selva,
Y en cuanto a las especies que compartían, nos damos cuenta que el 12% de las especies se están compartiendo entre lo que es la selva circundante y los huertos familiares de vecinos. O sea, aquí van a contabilizar 13 porque está Corrado de Cambra, porque obviamente fue así que un requisito de muestreo, ¿no? Pero además de Correa son 12 las especies que se están compartiendo entre selva y huerto. La mayoría son especies maderables o forrajeras, aunque podemos encontrar a Manicara zapota y a Melicoccus uniformes, que son consideradas como frutales, pero las silvestres tienen frutos mucho más pequeños y son diferentes a los que, un poquito diferentes a los que podemos encontrar en el huerto, ¿no? En cuanto a la estructura poblacional, de las 6 categorías en las que se dividieron todos los individuos que encontramos tanto en selva como en huerto, en huertos pudimos encontrar 329 individuos de Folla o de Canta, mientras que en la selva solamente se pudieron encontrar 40 individuos en las diferentes categorías. Al compararlas, nos damos cuenta que en la categoría 1, o sea, las plántulas recién germinadas prácticamente, pudimos encontrar en huerto 268 versus 25 en la selva. O sea, ya ahí estamos viendo que hay una diferencia bastante grande en cuanto, muy probablemente, la cantidad de frutos que se están obteniendo y la capacidad de germinación que están teniendo estas semillas entre un ambiente y otro, ¿no? Y la otra categoría donde también obtuvimos diferencias es en la categoría 6, es decir, en individuos que tenían alrededor de 13 metros de altura, donde en los huertos pudimos encontrar ya 5 individuos y en la selva solamente 1. En cuanto al manejo, el 45% de los árboles ha estado en el huerto desde sus inicios, es decir, en el 45% de los solares donde estuvimos trabajando, al momento de iniciar la construcción del huerto, hacer la tumba del monte, se respetaban estos árboles que tienen importancia económica en este caso, y el siricote pues permanecía. Entonces, muchos de los siricotes tenían hasta 40 años o más de edad, ¿no? El 78% de los entrevistados comentó que solo quiere tener 1 o 2 árboles en su huerto, o sea, no quiere tener más. Por eso, muchas de las plántulas no pasan a una siguiente categoría, porque son consideradas como hierba y al momento de hacer la limpieza en el huerto, pues son eliminados, ¿no? El 22% todavía, el 68% utiliza las frutas para preparar el dulce, 22% utiliza las hojas para lavar trastes, porque son muy coriáceas, son muy como rasposas. Entonces sirven para tallar, sobre todo las ollas, quitarle el guisne, ¿no? O para preparar las jícaras, también lavan las jícaras con eso para prepararlas. Y el 100% manifestó que al hacer la limpieza pues eliminan las plántulas, las que ya no quieren. El 55% de los entrevistados reconoció que saben que hay siricote en la selva, o sea que todavía los han visto. Sin embargo, hay un 45% que ya dice que no hay siricote en la selva prácticamente, ¿no? Este 55% reconoce que cada día es más difícil encontrarlo. El 22% lo utiliza para elaborar muebles, pues lo extrae de la selva y lo vende, o lo utiliza para hacer muebles. Y los frutos en la selva no son colectados ni consumidos porque tienen un tamaño mucho más pequeño y dicen que no tienen el mismo sabor que los solares. Entonces ahí ya nos está sugiriendo que hay el efecto del manejo, a lo mejor del ambiente, incluso en el huerto familiar, ya está cambiando pues sabores, tamaños, colores de los frutos, ¿no? Al menos en el sitio. Y ya como conclusión, pues bueno, la diversidad vegetal en los huertos familiares resultó superior a la selva mediana. Muchas de las especies presentes en estos sistemas agroforestales son introducidas, como pudimos ver, las rutáceas que son bastante apreciadas en estos sistemas. El huerto familiar son sistemas con elevadas posibilidades de recambio, en el caso particular de Corrado de Cambra, ya que las etapas tempranas de su crecimiento estuvieron mejor representadas que con respecto a la selva circundante.
Y resulta importante promover planes de manejo para que pueda revalorarse el uso alimenticio ornamental, no solamente de silicote, sino de muchas otras especies, que probablemente ya el doctor Jiménez nos va a platicar un poquito más adelante sobre algunas otras especies que están teniendo a lo mejor un comportamiento similar al del silicote, ¿no? Y bueno, ya para terminar, nada más me resta agradecer obviamente a las familias con las que estuvimos colaborando y muy amablemente nos recibieron siempre. Y bueno, nos ofrecieron la información sin mayor problema. Este proyecto estuvo enmarcado dentro de otro con la ciencia básica, que es el efecto de la domesticación en la diversidad biológica e interacción planta-suelo de árboles nativos de la península de Yucatán. Estábamos trabajando con 3 especies, no solamente con silicote, y obviamente a la red temática de sistemas agroforestales, que pues gracias a ellos estamos por aquí. Y pues bueno, muchas gracias, y aquí estamos, aquí está Camila, que no pudo ver. Ahí está.